RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Bienvenidos. Saludos amigos. Un nuevo programa en medio de una situación muy complicada, una crisis de gobernabilidad que tiene que ver con las muertes en esta zona de Patás. Ya estamos en 50 muertos, muerte cruel, muerte salvaje, criminal, llena de sadismo. Estas cosas no se pueden permitir. El Perú tiene que salir adelante y aplicar toda la fuerza y el rigor de la ley, y no podemos hacer que nuestro país caiga de nuevo en el gobierno del terror, el espanto, el pánico. A esto vamos ahora a analizar el contexto internacional. Ha habido una importante reunión con el gobierno y el ministro o secretario de Defensa de los Estados Unidos, donde se ha planteado una nueva relación con Estados Unidos. Vamos a analizar los alcances de esta propuesta y qué puede significar, más aún cuando tenemos importantes acuerdos con China. Para eso hemos invitado a nuestro especialista internacional de primer nivel, José González, que está en este momento en Estados Unidos, a quien saludo. Bienvenido. Encantado, Pedro. Siempre un placer estar en el programa. Me ha causado inquietud ver el titular de algunos periódicos resumiendo la reunión entre ministros peruanos y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, en el sentido de que se va a construir una nueva relación con Estados Unidos. ¿Cuál sería el alcance de esto? Porque el segundo párrafo de la declaración de parte del ministro de Trump, el secretario de Defensa, es mucho cuidado con China. Entonces, ¿a dónde lo veíamos llegar? Lo veíamos venir, Pedro, más allá de las tarifas, que es un tema que ciertos sectores exportadores peruanos inicialmente quisieron soslayar. Como sabes, pasé una temporada larga en Perú por temas familiares. Acabo de regresar a los Estados Unidos. Y se quiso soslayar el impacto hoy día en muchas llamadas en las últimas 48 horas. Vengo de Colombia, anteriormente de Panamá, en donde solo se habla del tema, y tratar de definir qué es realmente lo que intenta la administración Trump, qué es lo que quiere, si lo va a ejecutar o no en este voluntarismo y el desorden en que la administración se está dando. Y no nos sorprende porque el presidente Trump ya fue presidente de los Estados Unidos por 4 años anteriormente durante la pandemia, y los antecedentes quedaban claros. Sin embargo, había quienes querían creer que el presidente podía haber madurado en estos 4 años y venir con una agenda más articulada. ¿Ha madurado? Sí, es consciente del poder que tiene y es consciente del poder de la oficina que él detenta, tiene y lo está ejerciendo, rodeado además de funcionarios que ya no lo cuestionan ni tratan de moderar su voluntarismo, sino que lo impelen y lo subrayan. ¿Sí? En la administración Trump no hay irracionalidad, lo que hay es un método similar al que tenía los Estados Unidos en el siglo XIX, y de hecho lo reclama el presidente Trump cuando reclama la herencia de McKinley y de Hoover. Sí, lo que se llamaba en el siglo XIX el gunboat diplomacy, lo hablamos la última vez, si no mal no recuerdo que estuve en la radio, en donde los Estados Unidos quieren poner una voluntad. Acabo de releer Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa, y creo que él lo dibuja muy bien por aquello que pasó en Guatemala con el régimen de Jacobo Arbenz. Es un retorno a una política que la habíamos visto en Panamá, singularmente con Teddy Roosevelt, sin esa vocación de servicio que tenía Teddy Roosevelt y que la administración Trump no la tiene. Este tema de las tarifas es una forma de imponer un impuesto al consumo norteamericano, cuando en realidad ese es un sistema que los Estados Unidos había creado desde 1942, y lo único que ha hecho es favorecerlo, además con miras a generar dinámicas económicas imposibles de establecer. Y en el caso peruano, ese 10% de tarifas planas
¿sí? A pesar de que tenemos un TLC y que la balanza comercial favorece a los Estados Unidos con el Perú. Es decir, que el argumento no es que se ponen tarifas a países en los cuales la balanza comercial es desfavorable a los Estados Unidos. El decreto de emergencia que le permite imponer tarifas por encima de los TLCs va a tener que ser refutado en las Cortes de los Estados Unidos, si así lo decide el Perú, en el caso de su TLC, o Canadá, o México, o quien tenga esos acuerdos que no han sido modificados legislativamente por los congresos de cada país. Viene una tarifa anunciada en estudio por el Departamento de Comercio que va a ser más o menos inevitable de 25% al cobre. Y si funcionan como las tarifas a China, son tarifas que se van a sumar las unas a las otras. Es decir, el cobre peruano podría experimentar una tarifa del 35%. Y ya ha dicho el MINCETUR, el ministro de Comercio el Ministerio de Comercio del Perú, que las tarifas de los Estados Unidos impactan en 74 partidas arancelarias del Perú. Exportamos casi 1.000 millones en uvas frescas a los Estados Unidos y casi otros 1.000 millones en otras frutas, particularmente la aranda, ¿no? Y una tarifa del 10% tiene un impacto sustancial en los márgenes de los exportadores, ¿sí? Alguien me sugería en Lima en semanas anteriores, cuando se anunciaban las tarifas, que se podían distribuir el costo, 5 y 5, pero quien va a decidir eso es el importador. Quien sabe si el consumidor americano va a tolerar o no un sobrecosto del 10% en uvas frescas que realmente no necesita. ¿Sí? Y además cuando suben y uno llega en 48 horas hablando con la familia, pues todo ha subido. La cuenta de mercado de mi hijo y su esposa ha subido, Pedro, a niveles de $500 al mes. Entonces eso va a afectar. Y el otro tema, para terminar la idea, es que esto es parte de un plan también de asegurar, cuando el presidente Trump propone anexar Canadá, comprar Groenlandia y tomar control del Canal de Panamá, está hablando de dominar las rutas de comercio internacional, particularmente las que se están creando en el Ártico por el calentamiento global y el incremento de la flota rompehielos rusa y China, y el hecho que Estados Unidos no ha invertido en un rompehielos en décadas. Y el otro tema que subrayaba a los mineros, y en Rumbo Minero, el programa, el segmento que tengo, como sabes, semanalmente en Perú, que ahora está en Canal 5, subrayaba que había que seguir muy de cerca el acuerdo por las tierras raras y los minerales críticos en Ucrania, porque eso ponía en evidencia la doctrina y la filosofía del gobierno Trump. Lo mismo en los acuerdos con el gobierno panameño en relación al canal, porque era evidente que iba a haber algún tipo de oferta, sugerencia, imposición, extorsión al respecto con el Perú por los minerales críticos peruanos y por el puerto de Chancay. Sin lugar a dudas, el recuento que has hecho nos lleva a la siguiente reflexión. Panamá es una victoria total de Estados Unidos. Es decir, Panamá ha deteriorado su relación con China, ha puesto prácticamente todas las exigencias de Estados Unidos en vamos a cumplirlas, y en este momento hay protestas en la calle en Panamá porque consideran que es indigno a lo que fue el legado de Torrijos, es decir, de un pequeño país que recuperó su independencia, recuperó el manejo de la principal y más estratégica infraestructura, que es este canal por donde pasa un porcentaje importante del comercio mundial. Más aún cuando no había razón de fondo para la preocupación, sino más bien todo llevaba a que se quería regresar al estatus anterior, es decir, Estados Unidos tener de nuevo el control del canal. Pero más allá de Panamá, ni en Yemen, que se ha anunciado una victoria, claramente hemos podido ver que han dicho: mantenemos una distensión pacífica con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, pero no con Israel. O sea, en pocas palabras, no es una especie de bandera blanca completa. El problema con los chiitas de Yemen sigue latente en relación a Israel, y ese es el problema de fondo, porque lo que Estados Unidos ha logrado es
salvar el comercio en la zona, básicamente de petróleo, pero también de mercancía. Entonces, el otro tema que tú has mencionado, el acuerdo con Ucrania, definitivamente es fundamentalmente una oportunidad para Ucrania de conseguir más suministro militar de parte de Estados Unidos, porque ahora ya hay un respaldo en recursos de Ucrania para comenzar a devolverle a Estados Unidos la generosa ayuda que venía recibiendo desde Biden. Yo creo que es más Ucrania la que ha buscado cerrar este acuerdo en un alto costo bajo la lógica de mantener el escenario de la guerra, que es lo que aparentemente muestra como intención política el líder máximo de Ucrania. Entonces, pero yo no veo un mundo unilateral con un poder unímodo de parte del presidente Trump. Más bien estoy viendo que el multilateralismo se está imponiendo y que China está empezando a ganar terreno, y en varios escenarios de analistas de distintos países occidentales vislumbran a China como el ganador en esta guerra de aranceles, al extremo que el presidente Trump ha dicho vamos a evaluar, hacer un freno para conversar con China, porque no tiene sentido seguir peleándonos. O sea, él mismo dice sin embargo, Pedro, se acaba de contradecir hoy. Mi problema con Trump es que es impredecible. O sea, lo que le decía a un grupo de empresarios en Lima, Trump es Alan García I en esteroides, y con una economía de verdad y con el ejército más poderoso del planeta Tierra, a pesar de que sirve para ciertas cosas y no para otras, ¿sí? Y la guerra de tarifas con China, que es la guerra de todas las guerras, es la más importante: 145% de aranceles a China, 125% de China a los Estados Unidos, que está generando, y por ahí viene el impacto directo al Perú, una situación que el Fondo Monetario Internacional, en su reunión de primavera hace unas semanas, 2 o 3 semanas, en Washington, decía que está generando unas condiciones de desaceleración global cercanas a la recesión, y que se detenga el proceso desinflacionario, ¿sí? Y ese escenario que había generado que los precios del cobre partieran todos los récords históricos, porque venían las tarifas al cobre y los refinadores americanos querían acumular inventarios en virtud de los aumentos de precios que venían y vienen. El tema tarifario desde la perspectiva del presidente Trump es ideológico, ya no es un tema pragmático, a pesar de que lo quiere seguir vendiendo como tal. Y cuando uno estudia la posición de Donald Trump antes de ser político sobre las tarifas, siempre le han gustado. Él cree que a través de la extorsión de las tarifas va a lograr los objetivos a los que aspira. Habría que ver si eso va a funcionar o no, pero estoy de acuerdo contigo que lo que está acelerando es la multipolaridad y el ascenso de la hegemonía china. Le recorta a Harvard $5.500 millones en inversión que hace el Estado en investigación en Harvard. El Estado no subsidia el gasto corriente de Harvard. Harvard tiene un endowment, un fondo de $50.000 millones que cubren todos sus gastos. El problema es que si le corta toda la inversión del Estado en la investigación en Harvard, que son casi $9.000 millones al año, y Harvard usa ese fondo para cubrirlos, si quiere continuar los programas de investigación, pues se queda sin endowment en 10 años, lo que le tomó 70 años construir. Y eso implica una serie de problemas para Harvard, la institución educativa superior más antigua en la historia del país, y uno los puede acusar de snobs o de elitistas intelectuales, pero no de la calidad de la educación y la investigación que realizan. Acaba el presidente Macron de Francia de dar una alerta que busca un salvavidas para rescatar a esos investigadores que Estados Unidos está desalentando y que piensan abandonar los Estados Unidos por las medidas tomadas por Trump. Pero a eso voy. China porque el daño puede ser muy grande para Occidente. China está ofreciendo los $9.500 millones a Harvard, con la condición de que, como es una inversión, porque se invierte en investigación, los resultados de investigación se compartan entre Harvard y China.
¿Qué decide Harvard? Ajá, ¿qué decide el gobierno de Trump? Que además no es solo un tema de Harvard, es Columbia, es Yale, es Princeton. Es una declaración de guerra a las instituciones del Ivy League, al think tank, al cerebro en Estados Unidos, al talento, al think tank, donde está lo más lúcido de los Estados Unidos, que es su capacidad de liderar la innovación, la ciencia y la tecnología de forma global. Pero es el centro del pensamiento liberal. Ya sucedió en la Guerra Civil Española cuando los falangistas van al Paraninfo de la Universidad de Salamanca y gritan hasta las declaraciones de su decano, Miguel de Unamuno, abajo la inteligencia, viva la muerte. Sí, pero le costó medio siglo a España de retroceso y pobreza. Correcto, entonces para eso vamos, la respuesta a tu pregunta es, el problema que tenemos en América Latina, y lo discutí en España, en Panamá con autoridades del gobierno y en Colombia, es el problema, la decisión que tenemos que tomar en América Latina, es si de cara a un cambio social y político en los Estados Unidos, no es que Trump se vaya a ir en 3 años y 9 meses y las cosas vuelvan a la normalidad. Trump expresa un sentimiento que ha cambiado en el país. La mayoría masculina y blanca, que fue mayoría por la vasta tiempo de la historia de la República, se ha convertido en minoría, fue descuidada por una serie de errores políticos de los sectores liberales y hoy día reclaman lo que Trump les prometió, retribución, ¿sí? Y jóvenes de 17 a 24 años sin educación universitaria de 40 a 60 años, pues están en una rebelión y en una revolución que pretenden llevar al país de vuelta al siglo XIX, y eso tiene implicancias por la oficina que ocupa el presidente y el poder que representa la nación que preside y que va a seguir presidiendo hasta que termine su mandato. Veremos qué pasa en las elecciones de medio término el próximo año, pero independientemente del voluntarismo del presidente Trump, no va a retroceder. ¿Y qué vamos a decidir en América Latina? ¿Tenemos que optar entre China y los Estados Unidos? No es necesariamente que China sea la mejor opción, porque China va a defender los intereses chinos, ni los peruanos, ni los panameños, ni los brasileños. ¿Y por qué Panamá ha tenido que ceder? Simbólicamente, no realmente. Hay que leer esos acuerdos entre líneas, porque Panamá, Pedro, no tiene banco central. Depende del dólar. El momento en que y la dolarización panameña es una solución sofisticada. Es decir, es un acuerdo entre el gobierno de Panamá y el Banco Central, la Reserva Federal, que provee la liquidez que Panamá necesita para existir. El momento en que el presidente Trump decide que ese acuerdo no le sirve, no le funciona, le corta el acuerdo y Panamá tiene que vivir de dólares que tiene que conseguir en el mercado, ¿sí? De manera, y en medio de los Panama Papers y todo lo que significa Panamá, la situación panameña es particularmente muy sensible. Y claro, sencillamente porque no tienen banco central y dependen del dólar. Los balboas son las monedas y no sirven, casi nadie tiene balboa. Si un balboa es un dólar, es decir, ¿sí? Es absoluta convertibilidad. Sí, y en el caso colombiano lo que más les preocupaba a Plan Colombia, pero Plan Colombia se acabó, los helicópteros de Plan Colombia volaban con dinero del USAID. Al cerrarse el USAID, pues toda la flota de helicópteros que funcionaban en la interdicción contra las drogas en Colombia se acabó. El Plan Colombia, que eran 400 millones de dólares al año, no existe más. Y Colombia tiene que buscar alternativas y soluciones propias al problema del narcotráfico colombiano, ¿sí? Y ese es un poco, los temores que tenemos son múltiples, porque los Estados Unidos son importantes. Ahora, ceder a las insinuaciones de Hegseth o las propuestas de Hegseth, que fue a Panamá después de Marco Rubio y firme estos acuerdos, que de nuevo hay que leer con mucho cuidado, ¿sí? Mulino está siendo hábil políticamente en términos de una circunstancia que no lo favorece y sin embargo está cediendo simbólicamente y no realmente, ganando tiempo y espacio hasta que la cosa se vaya asentando, porque por otro lado la administración Trump es muy desordenada, es muy caótica. El asesor de seguridad nacional ya salió por usar un chat no sancionado por el Departamento de Defensa, en la que invitó por error a un periodista que publicó todo lo que se había publicado. Hegseth está en la picota precisamente por el mismo problema y porque hay un proceso anárquico dentro de las... Pero dame un segundo. Hay un proceso anárquico en el Departamento de Defensa que podría costarle la cabeza a Hegseth. Y tampoco se puede confiar en que los secretarios del presidente Trump, que demuestran obvia incapacidad para manejar las carteras que les corresponden,
vayan a permanecer. Eso es un reto inmenso, ¿sí? Para los países latinoamericanos, porque además el presidente Trump nos ha escogido, como decía en una entrevista en Perú 21, poco después de que el presidente Trump asumiera la presidencia a fines de enero, como un punching bag, como una pera de boxeo. ¿Por qué? Porque estamos fragmentados, estamos desunidos, no funcionamos como la Unión Europea, no tenemos el poder económico de China, las bombas atómicas de Rusia, ¿sí? Y sin embargo, en América Latina tenemos que finalmente, acaso, encontrar una agenda propia. Lo mencioné en una presentación en Colombia. Por más disparatado, ¿sí? y rudo que suene, pero hay que decirlo, en América Latina deberíamos tener una agenda mínima en la cual Nicolás Maduro Moros, presidente de facto en Caracas, ¿sí? y Milei en Argentina se puedan sentar en una misma mesa y ponerse de acuerdo. 2 o 3 puntos fundamentales mínimos, regionales, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo los europeos? La Unión Europea está toda junta resistiendo de la manera más constructiva posible. Lo cortés no quita lo valiente. El reciente elegido primer ministro canadiense acaba de estar en la oficina Oval ayer en una reunión tensa. Ha dicho muy elegantemente, nuestro país no está en venta. Tiempo. Correcto, o sea, es decir, pero lo que hay que entender, y creo que ese es un mensaje a las autoridades peruanas, que con el presidente Trump y sus secretarios, agachar la cabeza no funciona. Hay que seguir el ejemplo de Mulino, el ejemplo de Claudia Sheinbaum, el ejemplo de los europeos, ¿sí? de Meloni, que se ha convertido en la interlocutora con el presidente Trump, porque sencillamente es mujer, fuerte y con carácter, cosa que el presidente Trump siempre tiende a tener problemas, desde Nancy Pelosi hasta Claudia Sheinbaum, ¿sí? Pero por otro lado hay que ser firme, porque si uno no es firme, la planadora MAGA funciona con una eficiencia que ahí sí es delicada. Y el impacto en el Perú va a ser más allá de ese 10% o ese 35% que va a afectar al cobre, las tensiones con China. El presidente Xi estuvo en Lima en septiembre pasado en los acuerdos de la PEC, solidificó la relación, los planes del gobierno chino con el puerto de Chancay son importantes para el Perú. Tienen propiedad importante en distribución eléctrica en el Perú. No es solo el puerto de Chancay, es una serie de cosas que China ha hecho. Son los líderes de la inversión en minería, en energía. En infraestructura, el siguiente plan, le recordamos que el puerto de Chancay es el último hito de la nueva ruta de la seda. Acaban de descubrir reservas de hierro por 100 años. Y la clave, pero ya hay una iniciativa de crear una zona libre de comercio especial, libre, como la llaman en China, para ensamblar automóviles eléctricos chinos en el Perú y venderlos a toda América Latina. Es decir, pero eso se tiene que sopesar. Es indispensable que la Cancillería peruana, que se forme un grupo de trabajo interdisciplinario, así como finalmente se está haciendo en términos de la minería, por los lamentables hechos de Patasco, que como señalas, y estoy totalmente de acuerdo, nuestra solidaridad con los mineros peruanos, no podemos permitir métodos de los carteles de la droga en México en la minería peruana. Y en el mismo, esta es una demanda, y no solo del gobierno de Dina Boluarte, Pedro, del Perú entero. O sea, tenemos que empezar a organizarnos y respaldar a nuestras autoridades por un interés nacional, más allá de que si me gusta o no me gusta el candidato, si me gusta o no me gusta el ministro, si es caviar, si no es caviar, si es de derecha, si es de izquierda. Aprendamos de los europeos. Los europeos han dejado de lado. Acaba el alcalde de Caguacho, que es un distrito de Caravelí, de decir que Caravelí se va a volver otro Patás si no se reacciona. Está pidiendo una acción urgente del Estado. Y esto también lo ha advertido la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Pero volvamos a la alerta. Y hay que hacerlo, Pedro, en términos internacionales y nacionales, con creatividad, con pragmatismo. Es decir, el problema minero en el Perú y de la minería informal, ancestral, ilegal y criminal es mucho más complejo que crear zonas de exclusión con presencia militar, que es imposible mantenerla en el proceso que va a tomar la minería. Tenemos que pensar en la minería en 10, 30 años, ¿sí? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo lidiamos con el oro ilegal cuando el oro sigue subiendo a récords históricos y no va a bajar por la inseguridad y la inestabilidad y la incertidumbre que está planteando la administración Trump? Tenemos que tener opciones creativas, prácticas,
sí, aquellas que generaron el desarrollo en el resto del mundo. Y en términos internacionales es lo mismo. O sea, ya nuestros agroindustriales, si las uvas peruanas no se pueden vender con un sobrecosto del 10% a los Estados Unidos, ya hay que sembrar uva o cosechar uva. La uva, me imagino, tiene un ciclo agrario que no conozco distinto al de otro tipo de cultivos. En la medida que las parras siguen, no hay que sembrarlas, producen y producen, pero esa cosecha, si no se vende, pues se malogra, son perecederos. ¿A dónde se venden esos 900 millones? Y recordemos, la minería es intensiva en el uso de capital, pero no en la mano de obra. La agricultura es baja en el uso de capital, pero intensiva en la mano de obra. Si la agroexportación peruana empieza a verse afectada por estas tarifas, vamos a tener un problema social. Viene, es inevitable y necesitamos lo que señalábamos cuando Castillo fue elegido. Si Castillo es precario, pues el sector privado, que es más competente porque es capaz de competir, ¿sí? La competencia tiene que ver con las condiciones para la competencia en distintos ámbitos, no en la capacidad o la calidad humana de nadie, sino que generar esas competencias, como se hicieron en el vóley peruano en su momento de oro, es que esas competencias sean nacionales. Hay que ponerse al servicio de quien nos dirigen temporalmente, con todos sus efectos, para superar estos tiempos recios que nos está tocando vivir, ¿sí? Sí, estamos hablando de que definitivamente hay un riesgo de un golpe muy fuerte a la exportación no minera. Porque la exportación minera en su gran mayoría... minera por la desaceleración global. Es decir, es un paquete completo. Nos va a terminar afectando, sí, porque si el precio del cobre sigue... El precio del cobre se ha movido como si fuera la deuda argentina. Alimentos, ¿sí? Todo lo que exportamos que no es cobre y donde Estados Unidos tiene un liderazgo. Ahí el golpe puede ser muy severo y afecta mucho empleo, mucho trabajo de muchos peruanos. Ahora... Y las condiciones que genera la guerra de las tarifas con China, por las dinámicas económicas, pueden afectar las cotizaciones del cobre que hagan que los proyectos de los que hablamos, esos 15 proyectos que duplicarían la producción, las condiciones estructurales no van a cambiar. La transición energética se va a dar, la digitalización de la economía, el cobre sigue siendo el metal del futuro, pero siempre puede haber una 15 contracción años. Global, puede haber una ralentización del crecimiento, una bajada de porcentajes a valores mucho menores. ¿Es así? O que las compañías mineras, de cara a la volatilidad y a la ausencia de esos retornos que planificaban en 5, 10, 12, 15 años, sean en 20 y se posterguen. El tema con la minería es un tema geológico y son inversiones de muy largo plazo. Ninguna minera se va a ir del Perú por lo que diga o deje de hacer el presidente Trump. Lo que pueden es postergar o modificar sus CAPEX, sus planes de inversión de capital, cosa que el ministro Montero había estado alentando con mucho afán y mucho enfoque, que es lo que había que hacer. Decía, no es solo un tema de social, de medioambiental, es un tema que las mineras cumplan con sus compromisos o sus proyectos, que son los que terminan ayudando. Estas dinámicas terminan afectando todo eso, y si a eso se le suma la tensión de que el secretario de Defensa insista en que el Perú tome una decisión de cara al puerto de Chancay, digo, no son los puertos que administraba la Hutchinson o Whampoa de Hong Kong en Panamá, que son dos cosas puntuales, que las compró BlackRock, pero que ahora China ha impedido la venta. Todo está en revisión. Sí, hay una zona ahí gris en Panamá en relación a esos dos puertos. Tenemos que ahuyentar cualquier tensión al respecto, y eso no necesariamente pasa por ser complacientes con el secretario de Defensa, sino acaso firmes. No sé, la Cancillería debe conocer los temas mejor que uno, y tenemos un cuerpo diplomático. La famosa frase histórica en la política peruana: ni con Washington ni con Moscú. Ahora habría que decir ni con Washington ni con Beijing. Una actitud de... Correcto. Mantener las relaciones en el mejor nivel posible, pero en distintos roles. China es nuestro principal socio económico y Estados Unidos es un aliado histórico, pero no podemos dispararnos a los pies. Pero ahí te hago una pregunta que me vas a contestar en la segunda parte del programa. ¿Qué ha pasado con México? Ha habido un momento de tensión muy difícil entre la presidenta y el presidente Trump por un operativo que tenía como objetivo pasar la frontera de México para capturar a lo que en Estados Unidos son terroristas, que estamos hablando de los narcotraficantes, uso de drones, es todo esto que la información internacional está exponiendo.
ha llevado a una situación muy incómoda la relación entre la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos. En unos segundos, por favor, tu comentario sobre el tema. Vale. Continuamos con Integrando Perú. En momentos críticos para nuestro país, problemas serios de seguridad, fuga de talentos, políticos en los que no creemos porque nos mienten y nos mienten, es necesario un momento de reflexión. Es necesario que no solamente lo emocional defina un voto en el que se juega nuestro país y nuestro destino. Es importante estar informados. Por eso aquí está Integrando Perú. Somos el país de todas las sangres. Eso nos puede hacer exitosos y muy especiales en el mundo. Ya lo hemos visto con la gastronomía, pero hay que hacerlo en todo, en el deporte, en la manera de transformar las estructuras del país para que haya oportunidad para todos. Tenemos que aceptarnos que en la mistura del Perú está su futuro. Los esperamos todos los miércoles a las 8 de la noche y si no pudieron por X razones, en cualquier momento pueden entrar a internet y ver el programa y ser parte de Integrando Perú. Perumín es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo, que reúne a los más destacados líderes del sector minero global. Representantes gubernamentales, inversionistas, investigadores y múltiples profesionales ligados a esta industria. Desde hace 70 años, nuestro instituto organiza este gran evento, donde se analizan los desafíos y oportunidades de la minería. En su última edición, Perumín 36, reunió a más de 65.000 visitantes de 56 países y 23 regiones del Perú, lo cual convirtió a Arequipa en la capital de la minería mundial. La próxima edición de la convención minera será presidida por Jimena Sologuren. Los esperamos en Perumín 37. ¿Por qué no llevar una maestría virtual? No tengo plata para eso. La plata no es una excusa. Con el crédito educativo pagas en cómodas cuotas sin descuidar tu economía. No tengo tiempo. Esta maestría es 100% virtual. Estudias a tu ritmo sin descuidar tu trabajo ni a tu familia. ¿Pero qué tan buena es la universidad? La maestría es de la Universidad Pedagógica Nacional de Argentina, UNIPE, destacada por su excelencia en educación y con título reconocido por la SUNEDU. Miles de docentes en América Latina confían en UNIPE para especializarse. Ya no hay excusas. Inscríbete hoy y solicita tu crédito en derrama magisterial y lleva tu carrera al siguiente nivel. Continuamos con Integrando Perú. En los últimos días ha habido un momento de tensión muy grande entre la presidenta de México y el gobierno del presidente Trump por un operativo que al parecer fue detectado gracias a la ayuda del Reino Unido. Y México ha podido reaccionar y cortarle el impacto y la eficacia y la acción misma. Estamos hablando de un problema en la relación entre México y Estados Unidos. ¿Qué puedes decirnos sobre el tema? De la misma manera, Pedro, que el presidente Trump ha violentado, porque es la única forma de decirlo, los acuerdos de libre comercio que se negociaron a lo largo de 30 años entre los Estados Unidos y sus contrapartes comerciales, empezando por el NAFTA con México y Canadá, declarando una emergencia económica en el país y hay una disputa en las cortes norteamericanas si el presidente puede hacer tal cosa. Declaró a una serie de grupos criminales como organizaciones terroristas, permitiéndole tal cosa, tomar medidas y decisiones militares que no se aplican necesariamente a organizaciones criminales, así cometan actos de terrorismo. ¿Sí? En los Estados Unidos queda claro, cuando se habla de organizaciones terroristas domésticas, ¿sí?, que su naturaleza puede ser distinta. Es decir, no se pueden aplicar las mismas tácticas ni métodos de combate contra el cartel de Sinaloa que contra
jamás en la Franja de Gaza, ¿sí? Y eso tiene que ver más que con que sean terroristas, sino porque tiene que ver con temas de doctrina de defensa, y eso es importante. Entonces, al declarar a los carteles y al Tren de Aragua como grupos terroristas, lo que le está permitiendo en el caso del Tren de Aragua es a deportar al 75% de los 260, 280 muchachos venezolanos que deportaron al Cecote en El Salvador. Y ya está comprobado que el 75% no tienen antecedentes penales mayores, pueden tener faltas menores, es decir, temas de tráfico, de robos pequeños, de disputas familiares, que no justifican que lo metan a uno al SECOT sin juicio y sin fecha de salida, ¿verdad? Y está utilizando las mismas declaraciones de emergencia para declarar a los carteles mexicanos de la droga que se consume en Estados Unidos, que tiene contrapartes en los Estados Unidos, las que nunca han sido totalmente castigadas, ni investigadas, ni perseguidas, ¿sí? En que faculta a los organismos de defensa de los Estados Unidos a atacarlos en territorio extranjero, como se hizo en Afganistán, como se hizo en Irak, como se hace en Medio Oriente en distintas zonas. Y eso pues choca con México, con el cual la relación entre Estados Unidos y México no es la misma que con estados forajidos o desarticulados como el de Somalia. Y la intención expresada por la administración Trump de abrir una base militar en terreno mexicano para operar contra los carteles de la droga en México sin coordinar o pedir autorizaciones al gobierno de México. Ahí viene la disputa. Es decir, la administración del presidente Trump es una administración transgresora, ¿verdad? Es decir, la discusión en el Perú era: a nosotros no nos van a tocar tarifas porque tenemos un déficit comercial con Estados Unidos y tenemos un TLC. Pues ahí está, 10%. No hay razón alguna para razonar con quien no quiere hacerlo. Y esa es la tensión existente en México, que se ha mantenido en el lado tarifario, por otro lado, de una manera bastante razonable, independientemente de las tensiones. Recordemos, por otro lado, que lo que ha hecho el presidente Trump es postergar las tarifas por 90 días, de las cuales creo que ya pasaron 30. Es decir, que esa es parte de la incertidumbre en los mercados. No es que el presidente Trump haya detenido el esfuerzo tarifario, él sigue diciendo que tiene 75 negociaciones en marcha, no se ha anunciado ninguna. Sí, no hay indicios que exista ninguna de ellas, y lo que sí queda claro es que esta estrategia de forzar una negociación vía un mecanismo arbitrario no está funcionando ni le va a funcionar. Y el efecto más nocivo, como te mencionaba al iniciar el programa, cuando uno llega a los Estados Unidos, es ver que todo está subiendo de precio, Pedro, todo. Vas a entrar a Amazon y todo ha subido de precio. Y compañías como Apple, que han logrado dispensas para los teléfonos, el 80% de los iPhones que se venden en el mundo se producen en China, y pues un iPhone no aguanta una tarifa del 145%. ¿Quién va a pagar? $1,700 cuesta el iPhone más caro. ¿Quién va a pagar $3,500? Y si uno lo financia, son $5,000 por teléfono. Eso es lo que cuesta un auto de segunda mano, o costaba, porque en la medida que el 40% de los automóviles que importamos se ensamblan en el extranjero, y son aquellos que tienen precios por debajo de $30,000, en su gran mayoría no son los Ferraris, no son los BMWs, pues van a afectar al consumidor medio norteamericano, que no puede pagar $55,000 por un Ford, que además está hecho entre Canadá, México y los Estados Unidos. El tema adicional, donde hay la parte crítica, que aparentemente empresarios que están en el negocio de las cadenas de los centros comerciales habrían reportado que se estaban quedando sin stocks, porque un gran proveedor de ropa, por ejemplo, es China. Y el 90% de la ropa que compramos en Estados Unidos, Pedro, se importa. Y la vasta mayoría viene de Asia. Vietnam, el 40% de las zapatillas Nike se manufacturan en Vietnam. Ahora, no son zapatillas vietnamitas, son zapatillas estadounidenses hechas en Vietnam. ¿Sí? Pero que lo que está compañía ocurriendo es que ya China está utilizando terceros países para sacarle la vuelta a esta medida arancelaria y que ingresen los productos chinos con otra bandera de otro país asiático.
o de otra parte del mundo. Pero una tarifa a fin de cuentas. Sí, claro, pero la tarifa, acuérdate que Trump, la administración Trump impuso tarifas a 185 países, de los cuales 60 tienen recíprocas por encima del 10%. Es decir, terminas afectando además, de nuevo, es lo que le comentaba a los agroexportadores en el Perú. La uva es un ítem en todo lo que se consume en Estados Unidos. Hay una crisis en la isla de Manhattan, donde yo viví por 32 años, por el aceite de oliva extra virgen italiano. ¿Usted necesita aceite de oliva extra virgen italiano para vivir? ¿Para sobrevivir? No, pero para vivir sí, porque usted está acostumbrado a comer su ensalada, sí. Pero el problema es que en la medida que todo sube, el consumidor tiene que empezar a decidir qué consume y qué no consume, porque el dinero no da para tanto, salvo que uno sea millonario, y de tales solo existe menos del 10% de la población en el país. El resto, el 90% restante, desde los 100 millonarios hasta a la gente que no tiene, que vive de paycheck en paycheck, como se dice, de mensualidad en mensualidad, pues la realidad empieza a ser otra. Y nos afecta a todo nivel, porque todo lo que consumimos, si yo me pongo a ver en dónde está manufacturado todo lo que me rodea en este instante para tener este Zoom, pues todo está hecho en China, todo. O sea, aquí no hay nada que no esté hecho en China, ¿sí? Y todo acaba de subir de precio. Y aquí, o sea, lo que me cuenta la familia es que la gente está empezando a tomar. Yo vivo, como sabes, en un pueblo en Carolina del Norte. Están empezando a tomar decisiones porque asumen que en 6 meses o 9 los anaqueles van a estar vacíos. Más allá del temor, pues algo de eso sí puede empezar a suceder. Ya lo que ha subido son los alimentos, imagínate el resto. Entonces el efecto, y la economía norteamericana es una economía de servicios y de consumo. El 75% del crecimiento norteamericano, entre el 60 y el 75%, depende del consumo. Como dejamos de producir hace décadas, medimos lo que consumimos. Imagínate si dejamos de consumir, pues la economía no va a crecer y la inflación va a regresar. La buena noticia o la luz al final del túnel es que China haya aceptado, después de esta guerra de aranceles que ha iniciado el gobierno del presidente Trump, ha aceptado tener una primera reunión. Eso puede ser una señal de distensión. ¿Tú crees que se logre llegar a buen puerto, que Estados Unidos detenga la guerra arancelaria, o cuál es tu pronóstico? La relación entre China y Estados Unidos es simbiótica, nos necesitamos mutuamente. Y lo que quiere el presidente Trump en última instancia, recordemos que el gobierno del presidente Trump es un gobierno de apariencias, impresiones. O sea, gobernar es comunicar que se está gobernando y no necesariamente hacerlo. Y este es un país que funciona muy bien, casi en automático, y que el presidente ha disrumpido por esta vocación y personalidad que él tiene. Si los chinos agachan la cabeza y hacen un saludo a la bandera, Trump podría retroceder. El problema para China, Pedro, es que hacer un saludo a la bandera y bajar la cabeza tiene efectos importantes en un país que tiene una proyección geopolítica de largo plazo. ¿Sí? El problema, por eso, para China no es tan simple como decir quiero seguir vendiendo zapatillas, pantalones y electrónicos de uso cotidiano, ¿sí? Sino que qué implicancias tiene eso, no en los próximos 3, 4, 5, 10, sino 30 años. Y una de las primeras cosas que ha hecho el presidente Xi es hacer una gira asiática y plantear su posición. Y nada indica que Xi vaya a retroceder sustancialmente o que vaya, como dicen en inglés, lose face, que vaya a pasar vergüenza de cara a los Estados Unidos. Y reporta la prensa que cubre al gobierno en China que Xi ha dicho que este gobierno solo tiene 4 años. Sí, es decir, y que China puede tolerar 4 años de hardship, de cierto nivel de carestía. Ya lo demostraron con el cero COVID durante la pandemia. Y China, ahí sí la fortaleza de ser gobernada por un partido único es superior al de a un régimen democrático. Para los norteamericanos, para los estadounidenses, el bienestar es el centro de su vocación política. Ahora, es un país donde el tema trae una serie de consecuencias. Por ejemplo, China ha detenido la compra de 150 aviones Boeing, pero por otro lado se ha cortado el suministro de repuestos para el mantenimiento de los propios aviones que usan en China. Es decir, esto va de ida y vuelta. Correcto. Y está complicando y China muchísimo. ha dejado de comprar gas norteamericano y es uno de sus mayores compradores. Ya ha dejado de comprar deuda norteamericana y es el tercer inversionista en bonos del Tesoro. Es decir, la tensión es muy grande y aquí la clave es quién se rompe primero. Este es un país democrático, ingobernable, fragmentado, en donde el presidente Trump ganó con la mitad del voto, la mitad.
¿sí? 1.5% del voto ciudadano, 2.4 millones de votos en un país donde votan 150 millones de personas. Aquí viene un conflicto interno cuando la carestía empieza a sentirse. Y aquí la carestía no tiene que ser, Pedro, la del Perú del primer gobierno de García. Somos poco tolerantes, ¿sí? A la hardship, como se dice, a la carestía, porque este es un país muy generoso. No imagino cadenas de centros comerciales desabastecidos. Eso en Estados Unidos va a ser, si ahora la popularidad del presidente, históricamente la más baja de la historia de los Estados Unidos, de la historia moderna de los Estados Unidos, está en 43%. No imagino a cuánto puede caer ese porcentaje si se afecta la satisfacción del consumidor de no encontrar, la insatisfacción del consumidor de no encontrar la provisión de bienes que adquieren normalmente. En esta economía capitalista, financiera y de consumo, el consumo es la felicidad. Es un tema psicológico. Si tú no consumes, no eres feliz. Uno llega a este país y empieza a consumir casi, ¿sí?, por inercia. Pero ese sistema que ha hecho de la Coca-Cola y las zapatillas Nike y las blusas de algodón la felicidad, hace que la economía funcione. ¿Sí? Y de nuevo, las zapatillas Nike no son zapatillas vietnamitas, son zapatillas estadounidenses hechas en Vietnam que generan tremendos beneficios a la economía norteamericana. Ya hay cálculos que han hecho economistas en Estados Unidos. Si moviéramos las factorías de Nike a los Estados Unidos, ¿cuántos empleos crearíamos? ¿Cuánto costaría la zapatilla y qué beneficios nos generarían? Son negativos. Más beneficio nos genera producir zapatillas a 140, 120 dólares, 60 dólares, 80 dólares en Vietnam, al país con tiendas de ventas, con turismo, que la gente viene a comprar zapatillas Nike hechas en Vietnam a los Estados Unidos, a Miami, a Nueva York. Eso genera empleo, beneficios, impuestos, ingresos a Nike, que a su vez paga impuestos que sobrepasan cualquier beneficio que tenga de mover esas plantas de Vietnam a los Estados Unidos. Y dice Tim Cook, el CEO de Apple, que en los Estados Unidos es imposible fabricar todo lo que se fabrica en China por la ausencia de lo que llaman tooling engineers, ingenieros de herramientas, que no son ingenieros de alicates y destornilladores, sino que son los ingenieros que convierten los planos de un iPhone en un iPhone, los planos de una chaqueta, de una cosa que se le pone al iPhone para que no se caiga y se rompa, en una chaqueta de plástico. Es la capacidad que tienen los ingenieros mecánicos de crear máquinas o modificar máquinas que construyan cosas. Y él dice que en los Estados Unidos todos los tooling engineers del país entran en una habitación grande. En China se necesitan varios estadios olímpicos por la cantidad de tooling engineers que se necesitan para todo lo que tenemos encima, Pedro, todo lo que tienes, mis audífonos, todo, hay un tooling engineer detrás, hay alguien, ¿sí? Hay una cantidad de obreros especializados, o sea, ensamblar un iPhone no es como, no sé, como armar qué, nada, ni tejer una frazada de alpaca es fácil, ¿sí? Es un proceso complejo que requiere más años de entrenamiento. Yo hablando en algún momento dado con textileros peruanos, me decían, el problema no es manufacturar polos de calidad de New York en el Perú, es entrenar a la fuerza de trabajo para que entienda que está manufacturando polos para un consumidor en los Estados Unidos y no en el Perú, y que la calidad tiene que ser superior, y para eso hay que entrenarlos, concientizarlos en su labor, valorarlos, pagarles, darles beneficios, y eso toma años. Y estas tarifas lo que acaban de hacer es dislocar todo el proceso. Es imperativo un plan de contingencia que haga un poco el ejercicio de lo que tú estás diciendo. El Perú no puede esperar en un rol pasivo tormentas como las que se están anunciando. Y ya hay señales inquietantes. Particularmente, Pedro, en el sector agroindustrial. Son perecibles. Sí, se malogran, o sea, eso es una cosa que no puede esperar, ¿sí? Y hay que tomar decisión. Y de nuevo, necesitamos que el gobierno piense intersectorialmente. El sector privado no va a llegar a soluciones. Y los mensajes que envía el gobierno sin aportes del sector privado, pues están cojos de quien nos gobierna, y no podemos existir sin gobierno, ¿sí? Desafortunadamente o afortunadamente. Lo mismo pasa en Estados Unidos, y tenemos que empezar a detener estas rencillas absurdas por cosas que podrían o no ser importantes y enfocarnos en objetivos nacionales. La industria, la exportación industrial en el Perú es
extraordinaria, maravillosa, las cadenas de valor de las que siempre luego suena Curio y cómo iban a funcionar como en el Japón, que todo lo que se come en sushi en el planeta entero se exporta de Japón, ¿sí? Y lo que estaba sucediendo en el Perú y genera empleo de una forma masiva, porque la agroindustria es intensiva en el uso de mano de obra. Tenemos que atender esos problemas ya intersectorialmente, es lo que acaba de hacer el ministro Montero de cara a la crisis en patadas. Eso requiere de que el gobierno entero se aboque a pensar en el problema y tratar de soluciones. Lo mismo con las tarifas de la administración Trump, que de nuevo, no hay que soslayarlas, ni ignorarlas, ni ponerlas debajo de la alfombra. No va a funcionar. Y es un proceso que está en marcha. Tenemos ese 10%, eso sí no se ha eliminado ni se ha postergado. Esperemos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Esperemos que verdaderamente se articule un plan de contingencia y no veamos la situación más complicada, porque no hemos recuperado el nivel de consumo antes de la pandemia. Perú es uno de los pocos países que no ha recuperado el nivel de consumo que tenía la economía, los indicadores que tenía la economía antes de la pandemia, y encima ahora que venga esto es tras cuernos palos. Esperemos que... Un punto positivo, Pedro, antes de cerrar. El Fondo Monetario Internacional en su última presentación dice que el Perú es the shining, el punto brillante en América Latina. Es la economía que va a seguir creciendo más y con el menor nivel de inflación y con un sol que se fortalece porque el dólar se ha debilitado. El dólar se ha devaluado 14% vis a vis al euro desde el anuncio de las tarifas. Eso hace que el sol sea fuerte y eso sobre palos piedras. Eso afecta a nuestros exportadores. Son menos soles por cada dólar exportado. Pero las condiciones del Perú siguen siendo ideales. Tenemos que volver a pensar en conjunción con el MEF, el Banco Central de Reserva y las carteras abocadas a lo económico, en cómo usamos los recursos que hemos acumulado en los últimos 30 años de estabilidad para el beneficio de la mayor parte de los peruanos. Pero por eso, de nuevo, este es un esfuerzo nacional. Sí, pero necesitamos un manejo mucho más profesional en el caso de Petroperú, en el caso de la minería ilegal, porque si la respuesta no está a la altura de lo complejo del problema, ambos temas pueden hacer mucho daño a la economía del país. Correcto. Es un tema de stakeholders, o sea, la economía de los involucrados, que somos todos. No se puede delegar en el gobierno. No, aquí hay los gremios, las instituciones. Es un esfuerzo nacional. Y respaldar a nuestros gobernantes, porque son los que tenemos hasta que los tengamos, en lugar de seguir minándolos y disparándonos ni siquiera en el pie, sino en la rodilla. Muchas gracias, José, y pronto estaremos en el capítulo 3 o 4, porque es siempre importante mantener este diálogo contigo como un consultor y un observador de lo que ocurre en el mundo y con nuestra patria, el Perú. Muchísimas gracias. Encantado siempre, Pedro. A la orden. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.